En una de las partes anteriores prometí explicar en detalle la aparición de arena en la Tierra en grandes cantidades y presentar pruebas documentales que parecen no existir. Y ese tiempo ha llegado. Anteriormente expresé la suposición de que un enorme asteroide cayó en nuestro planeta en un pasado no muy lejano, que previamente se desintegró en órbita y cayó en pedazos. Primero, los grandes fragmentos que dejaron cráteres, luego la arcilla y luego la arena. La catástrofe no fue instantánea, como muchos querrían pensar, se extendió durante siglos. Después del colapso en órbita y la caída de grandes fragmentos, quedó un completo anillo de disco de acreción compuesto de partículas muy pequeñas de arcilla y arena. Pero bajo la influencia de la gravedad, esta masa disminuyó gradualmente y finalmente ingresó a la atmósfera. Para entonces, desde el momento del desastre ya deberían haber pasado muchos años, posiblemente incluso siglos. La arcilla era la fracción más pesada, por lo que cayó primero, se mezcló con el agua atmosférica y cayó a la superficie. Mientras estaba en estado líquido, llenó todos los valles, edificios, asentamientos y ciudades. Pero la depresión principal era el océano, por lo que la mayor parte de la arcilla se fue allí, desplazando el agua que estaba allí y causando un aumento en el nivel del océano de decenas de metros. Pero quedó un disco de restos de asteroide en órbita, compuesto por arena de cuarzo. Era más ligero que la arcilla, por lo que se desprendió más lentamente. Es decir, pasaron otros pocos decenios, y puede que incluso siglos. Finalmente, esta arena comenzó a entrar en la atmósfera. Dado que el disco de acreción se formaba principalmente en el plano de la eclíptica de la Tierra, es decir, desde un trópico hasta el otro, la mayor parte de la arena terminó allí. Pero no todo. De una forma u otra, la arena cubrió toda la Tierra. Pero, ¿cuándo exactamente sucedió esto? Tenemos evidencias del diluvio de barro, estatuas extrañas en Europa que muestran la caída del barro, mensajes en las profecías y mitos después de la pintura del diluvio, y grabados de los rupestres como Piranesi y Robert Hoover. Pero entonces eso significaría que si el barro cayó en la Edad Media, entonces la caída de la arena debe ser una historia bastante reciente. En cualquier caso, para este momento, la humanidad ya había sobrevivido y debería haber inventado la prensa de impresión. Eso significa que debe haber evidencia impresa al menos. Y existen, aunque no son tantos como nos gustaría. Es notable cómo algunas fuerzas misteriosas han intentado borrar la memoria de esto. Además, siguen intentando borrarlo hasta ahora. Sin embargo, tales evidencias impresas existen. Y ahora vamos a revisar algunos de ellos usando como ejemplo artículos del semanario Ilustración Universal, publicado desde 1869 hasta 1890. Esta publicación es interesante porque reportaba noticias de todo el mundo, incluyendo política, noticias, eventos, descubrimientos en todos los campos. Fue una especie de versión temprana del teletipo de noticias. Pero lo más importante es que no surgió de la nada. Fue una adaptación de las versiones inglesa, alemana y francesa ya existentes en ese momento. No obstante, es muy difícil adentrarse en estos materiales. Solo la edición rusa comprende 59 volúmenes, cada uno de los cuales tiene más de 400 páginas de texto, lo que significa un total de más de 25.000 páginas, y cada una de ellas debe ser leída y estudiada. Además, algunos volúmenes han desaparecido de manera extraña, pero a partir de los fragmentos que quedan de los volúmenes desaparecidos, se puede entender por qué sucedió esto. Y, por supuesto, me llevará años estudiar todo el archivo completamente. Por lo tanto, te iré proporcionando información a medida que vaya llegando. Sin embargo, me distraje. Estamos hablando de arena del cielo. Vamos a establecer primero en nuestra mente lo que estamos buscando. La arena que cae del cielo es naturalmente, pero también nos complacería a la arena espacial. Por ejemplo, la arena que aparece inesperadamente. No sabemos de dónde, ¿verdad?
o algunos fenómenos meteorológicos concomitantes, que podrían haber sido causados por altos niveles de partículas pesadas en el aire. Entonces, nos vamos al 1869, tomo 1. El invierno está ausente este año. En enero, los ríos se liberaron del hielo, los zorzales aparecieron en Varsovia el primer día de febrero, el 31 de enero, el estrecho de Kerch se liberó del hielo y se abrió la navegación. El 25 de enero, los flores florecieron en Kiev, y entre el 7 y el 8 de febrero, los cerezos y manzanos. Los insectos salieron a la luz, luego las mariquitas y los escarabajos del campo. El rábano crece. En la página 287 se nos informa sobre repetidas lluvias de arena en Nápoles, Calabria y Sicilia. La velocidad del viento durante este tiempo es más de 13 metros por segundo. Esto es aproximadamente 60 kilómetros por hora. También se informa que la arena fue traída desde África. Ahora, tal explicación probablemente sería satisfactoria, pero no todo es tan simple. En la página 26 se ha impreso un dibujo de la naturaleza N, Belecheva, representando las calles de Tashkent. Mire estas, por así decirlo, calles. Todo está cubierto por una capa de tierra de varios metros de profundidad, bajo la cual apenas se pueden adivinar algunas estructuras. Tom 2. Se informa sobre un meteorito de gran tamaño desde la Luna en Atenas, Grecia. En Inglaterra se está volviendo más cálido. La corriente del Golfo está cambiando su curso. En la página 23 nos muestran Sebastopol. Para ser precisos, las ruinas antiguas de Sebastopol. Por todas partes columnas de mármol desmoronadas, enfatizo, no de ladrillo, sino de mármol. El grabado se llama La estancia de la familia real en Crimea. Tomo 3, año 1870 año. De nuevo, un invierno inusualmente cálido y las inundaciones en Astracán y el sur del Caspio, el agua no se elevó 3 metros. En el quinto volumen nos informan que el 12 de octubre en Uratyube, Tayikistán, una densa nube de polvo cayó a la tierra de tal forma que no se podía ver nada a 3 pasos de distancia. El 14 de febrero en la garganta de Kusari en Azerbaiyán cayó granizo pequeño que, después de derretirse, reveló rastros de polvo y pequeñas piedras. El invierno del año 1782 fue particularmente interesante. En Egipto hubo un brote de cólera. En Italia llovieron piedras de arenisca, pero esta vez se explica por la erupción del Vesubio. La lluvia de arena también cayó en Sicilia, desde Messina hasta Siracusa. Eso es de 300 a 450 kilómetros al sur del Vesubio. También hubo una especie de polvo seco de color azul en Urbino. Eso es 350 kilómetros del Vesubio, pero ya hacia el norte. Esta afirmación explica la enorme cantidad de pequeños meteoritos y nubes de polvo a cientos de kilómetros del propio Vesubio, desde Montpellier hasta Siracusa. A lo largo de miles de kilómetros, toda Italia estaba cubierta por un manto de nubes, de las cuales caía una lluvia de arena, rayos titilantes y también la temperatura bajó. Esto ocurrió desde el 17 hasta el 19 de abril, y ya una semana después, el 8 de mayo, en el mismo número, se informó que el Vesubio se había calmado y apagado. Aproximadamente al mismo tiempo, un par de semanas después, ocurre un fenómeno asombroso en Praga, que según los grabados se parece más a un tsunami. Un mes y medio después, la catástrofe en Praga se repitió. Al mismo tiempo, en Petersburgo hubo un fuerte huracán. En el lago Bodensee, en Suiza, se levantaron torbellinos, y en Stavropol hubo piedra que fue tan fuerte que perforó los techos de hierro. Murieron hasta 2.000 pájaros y varios animales. Para que el granizo perfore los techos de metal, las piedras deben caer a una velocidad tremenda y no estar hechas de agua. Respuesta inválida. El texto de entrada está incompleto. Al comienzo de 1872, en América, a aproximadamente 14 kilómetros del puerto de San Agustín en Florida, encontraron los restos de una ciudad inundada en el fondo de un gran derrame. Allí se hallaron muchas paredes de casas sumergidas. Se ignora quién y cuándo edificó esta ciudad.
Ese mismo año en Nueva York, en la noche del 9 al 10 de agosto, hubo una lluvia completa de meteoritos, donde en 4 horas pasaron 20 meteoritos en el cielo de la ciudad. Todo esto fue acompañado por un fuerte ruido y un trueno. La mayoría de los meteoritos eran de color amarillo y los más grandes eran blancos. Bueno, los científicos te dirán que en agosto la Tierra pasa por la corriente de meteoros Perseidas, pero este flujo de meteoros consiste en partículas del tamaño de un grano de polvo, y esto de ninguna manera está relacionado con el ruido y el estruendo de su caída. Por cierto, hablaremos de las corrientes de meteoritos por separado. Ese mismo año, cerca del pequeño pueblo francés de Bourg-en-Bresse, llovió sangre. El análisis reveló la presencia de compuestos de hierro, aluminio, silicio y carbono en las gotas de lluvia. Es decir, exactamente la misma composición que, en mi opinión, tenía el asteroide. ¿De dónde podría haber venido este compuesto en la atmósfera? El 28 de noviembre de ese mismo año, sobre Alejandría, Egipto, también tuvo lugar una intensa lluvia de meteoritos. Según cálculos aproximados, caían alrededor de 20 por minuto durante más de 5 horas. En cuanto a la luminosidad, muchos de ellos eran iguales a Júpiter e incluso formaban un largo haz de luz al caer. El 14 de agosto de 1873, en el sur de la región de Voronezh, se observó una nube oscura en un clima completamente tranquilo, iluminada por breves destellos de rayos deslumbrantes, sin truenos. Cuando esta nube cubrió la ciudad de Baguchara, de repente se volvió más cálido, y entre las nubes de esta nube apareció un cometa con una larga cola negra. No me preguntes qué era eso, no lo sé. El 2 de octubre de ese mismo año, en la parte norte del Océano Atlántico, cerca de la costa de América, hubo un huracán tan poderoso que destruyó más de 1000 barcos, 10.000 casas y mató a más de 600 personas. Esta lista podría continuar por mucho tiempo, pero en ella he intentado simplemente esbozar la situación que se está produciendo en el mundo en ese momento. No mencioné una gran cantidad de fenómenos extraños y misteriosos, solo aquellos que pueden sugerir la existencia de lluvia de arena, la continuación de la actividad meteorítica, el comportamiento inestable de la atmósfera, la presencia de partículas extranjeras en la atmósfera de óxido de silicio, aluminio y hierro. Es decir, solo la arena que acaba de entrar a la atmósfera con un gran poder. Corrientes de meteoritos que se derrumban sobre la Tierra. ¿Y cómo más crees que debería verse desde la Tierra la entrada en la atmósfera de un disco de acreción compuesto de una gran cantidad de pequeñas partículas de restos de asteroide? Sí, exactamente así. Pero los escépticos podrían desmontar cada uno de estos hechos uno por uno. Sí, puedo hacerlo yo mismo. Necesitamos algo más serio. Será más serio, pero tendremos que esforzarnos un poco. Por supuesto, muchos de ustedes se han encontrado con la resistencia del revista Ilustración Mundial, donde se habla del desierto del Sahara. Pero la edición con este enigma desapareció de una manera misteriosa, ¿o no? Tuve que pasar meses trabajando, volviendo volumen tras volumen, página tras página. Y finalmente encontré la primera mención del año 1785, volumen 13, página 35 a 40. Cito: el tema levantado el año pasado sobre la posibilidad de convertir el desierto del Sahara en un mar, ahora se ha resuelto de manera definitiva. El capitán Ruder, enviado para investigar junto al notable turista y académico Duverre, informa que la realización del proyecto es posible y que el canal necesario desde el mar Mediterráneo hasta el desierto continuará. Solo 16 verstas. Y nada más, pero eso ya es bastante. Sin embargo, seguimos buscando. Año 1875, volumen 14, página 127. En el Mincione Gauss de Londres, se celebró recientemente una reunión para discutir el plan de apertura de África Central para el comercio y la civilización. Con este propósito, se planea llevar las aguas del Océano Atlántico al desierto del Sahara. La explosión de una estrecha elevación de arena que separa la parte baja de este desierto del océano, cerca del Cabo Juby,
frente a las Islas Canarias. Las personas competentes aseguran que este plan es completamente factible. La distancia desde la costa occidental hasta Tombuctú, a través del desierto del Sahara, es de 800 millas. Y si una elevación de arena de no más de 5 a 6 millas de ancho se corta por un canal, se abrirá un camino libre para el comercio europeo hacia el centro de África y se podría explotar el comercio con las personas en esta parte del mundo. Están seguros de que este proyecto será mucho más fácil de realizar que la excavación del Canal de Suez. Hasta la fecha, el comercio con África Central se lleva a cabo a través de las estepas desde las costas del Mediterráneo. Y las caravanas que vienen de Marruecos, Argelia, Túnez y otros puertos del norte, en el Reino de Sudán, se tardan varios meses en realizar este peligroso viaje. A pesar de tales dificultades, Inglaterra envía anualmente al Sudán 3 millones de sus productos. El Reino de Sudán tiene 20 millones de habitantes y por lo tanto, la importancia de la apertura de esta parte de África para el comercio no puede ser objeto de ninguna duda. Se supone que el centro comercial más conveniente en estas regiones podría ser Timbuctú, que se encuentra al borde de la estepa. «1876», volumen 15, página 55. Habla del viajero francés Paul Soleille, quien fue el primero en Europa en cruzar el Sahara en línea recta sin cambiar de ropa ni una sola vez. Según sus palabras, este país, del tamaño de Europa sin Rusia, destaca por su clima extremadamente saludable y no es tan desértico como todos piensan. En el Sahara, incluso en los lugares más desolados por el sol, Soleil encontró numerosos y muy curiosos deslizamientos de tierra, evidencia de un grado bastante alto de educación. Luego el teniente Cameron cruzó toda África de este a oeste hasta la boca del Congo. No sufrió en absoluto por el agotador viaje y en general su empresa puede considerarse bastante exitosa. 1876, volumen 16, página 153. Nos informa que tanto Francia como Inglaterra han enviado expediciones a África con el objetivo de determinar la posibilidad de su inundación. La expedición inglesa consideró esta empresa factible, mientras que la expedición francesa, que se dirigía a la región montañosa entre Argelia y Sudán, encontró allí hallazgos históricos. 1877, tom 17, página 353. Nos informa que otras naciones, en particular Bélgica, España, Alemania, Portugal, Estados Unidos, también están planeando expediciones similares a África con el mismo propósito. Entonces, esto no es una broma. A finales del siglo XIX, muchas naciones líderes estaban interesadas en explorar el Sahara con el objetivo de facilitar la ruta comercial. Para hacer esto, solo era necesario cavar canales en la parte interior del continente desde el mar Mediterráneo, unos 30 kilómetros, o desde el Océano Atlántico, unos 10 kilómetros de largo. Se llevaron a cabo expediciones que demostraron tal posibilidad. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué no pasó? Quizás las expediciones simplemente se quedaron con el dinero y entregaron datos sin verificar. Sin embargo, leemos en blanco y negro que las caravanas comerciales solían viajar regularmente por la ruta Marruecos, Argelia, Túnez, Sudán. Los comerciantes ciertamente conocían el terreno, y no tenía sentido engañarse a sí mismos. Además, el comercio generaba ingresos, que se planeaba aumentar aún más. Entonces, ¿qué sucedió? Hubo lluvias de arena, corrientes de meteoritos y polvo del cielo. Justo lo que se mencionó casi en cada edición. Además, en algunos artículos, se menciona abiertamente que las lluvias de arena son un fenómeno común en África, pero no lo vemos. Un hermoso instrumento lógico, meticulosamente cortando todo lo superfluo, llamado bisturí. Akama se convirtió en un martillo de idiotas en manos inexpertas, cortando todo. Por cierto, ¿qué pasa con el Canal de Suez? ¿Se ha escrito algo sobre él? Sí, tom 3, página 35, nos informa sobre la apertura de este canal. Y en uno de los grabados,
que representa la visita de la emperatriz francesa a la inauguración, los templos antiguos, casi completamente cubiertos de arena. Aquí, por ejemplo, tomo 11, página 68. Se nos informa que el 14 de marzo nevó en Suez. ¿Y ahora qué? Ahora, de repente, hay arena en el lugar del Sahara. El perfil de la altura en dirección a los caravaneros trazados y a la acumulación deseada muestra alturas de 60 a 100 metros sobre el nivel del mar. El nivel medio es de 40 metros de arena. Cruzar el Sahara a pie en cualquier dirección es imposible. Inundarlo es irreal. Se puede decir que las compañías comerciales de Inglaterra, Francia, Bélgica, Estados Unidos, Portugal y Alemania son simplemente idiotas ingenuos. Se puede decir que las caravanas comerciales que salieron de Marruecos, Túnez y Argelia a través del Sahara hacia Sudán en realidad no iban a ninguna parte y engañaron a sus amos, sacándoles dinero, supongo que en el Barkhane vecino. Incluso los editores de la revista semanal que se publica en todos los continentes son simplemente cuentacuentos, y solo la arena en el Sahara siempre estuvo allí. Y puedes abrir los ojos y ver eventos que ocurrieron no solo en los siglos XVII, XVIII, sino muy recientemente, hace literalmente 100 o 200 años. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué no lo recordamos? Quizás porque toda la memoria fue borrada por 2 guerras mundiales consecutivas. ¿Y por qué los volúmenes más interesantes de esta revista desaparecen misteriosamente de las bibliotecas? Los académicos no lo esconden. En este video conté y mostré mucho, pero no todo. La cantidad de grabados en los archivos que muestran ciudades cubiertas de arena es asombrosa. Y periódicamente mostraré selecciones. Amigos, ninguno de nosotros le teme a equivocarse. Y si ven algún error en mi lógica, no duden en dejar un comentario enérgico y bien articulado debajo del video. A continuación se crearon los subtítulos.